Bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía, porque yo estoy emocionadísima. Hoy les traigo un vídeo que estoy segura de que les va a atrapar, uno de esos que te hacen cuestionar, reflexionar y, por qué no, soñar un poco más. Hoy vamos a sumergirnos una vez más en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, esas producciones que han conquistado el corazón de millones alrededor del mundo con sus tramas apasionantes, sus paisajes espectaculares y, por supuesto, sus protagonistas carismáticos. Y en esta ocasión, vamos a profundizar en la historia de dos de las estrellas más queridas y emblemáticas de este universo, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero ojo, no se trata de un simple resumen de sus carreras, ni de un análisis exhaustivo de sus personajes en Erkenziküs, aunque por supuesto, hablaremos de esa serie icónica que los catapultó a la fama. No, lo que les traigo hoy es algo mucho más jugoso, un secreto. Un secreto que estuvo celosamente guardado durante mucho tiempo, un secreto que podría cambiar radicalmente la forma en que percibimos la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Intrigados? Yo también lo estaría. La verdad es que preparar este vídeo me ha mantenido al borde de la silla, investigando, contrastando información, y ahora, finalmente, estoy lista para compartirlo con ustedes. Pero antes de que nos adentremos en los entresijos de este secreto, quiero recordarles algo que considero fundamental. Si son nuevos en mi canal, o si aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque, créanme, siempre hay algo interesante esperándolos, siempre hay una nueva historia por descubrir. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gusta, si les parece interesante, si les despierta esa chispa de curiosidad. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir compartiendo con ustedes mi pasión por este mundo. Ahora sí a lo que vinimos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, como ya sabrán, está íntimamente ligada a Erkenziküs. Esta telenovela turca, estrenada en 2018, fue un fenómeno mundial, un éxito rotundo que traspasó fronteras y conquistó los corazones de millones de personas en diferentes países. La trama, llena de romanticismo, comedia y drama, giraba en torno a la historia de amor entre Can Divit, un fotógrafo aventurero y carismático interpretado por Can Yaman, y Sanem Aydin, una joven soñadora y espontánea, interpretada por Demet Özdemir. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla era, simplemente, innegable. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los roces accidentales, las escenas de intensa pasión, todo apuntaba a una conexión especial, a una chispa que trascendía la ficción y que se sentía palpable en cada escena. Y por supuesto esto generó, de manera inevitable, una ola de rumores y especulaciones sobre una posible relación sentimental entre los dos actores en la vida real. Durante la emisión de la serie y durante un tiempo considerable después de su final, los fans de Erkenziküs estaban absolutamente obsesionados con la idea de que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, memes y análisis exhaustivos de sus interacciones. Se hablaba de encuentros secretos fuera del set de grabación, de viajes románticos, de señales sutiles y enigmáticas que, según los seguidores más fervientes, confirmaban el romance. Se analizaba cada comentario, cada like, cada gesto, buscando pistas que revelaran la verdad. Y por supuesto, tanto Can como Demet, en cierta medida, alimentaron estas expectativas. Con sus declaraciones ambiguas en entrevistas, con sus guiños a la cámara, con sus fotos juntos en eventos, en momentos de ocio, en cumpleaños, parecía que querían mantener viva la llama de la ilusión, de la esperanza de los fans. Parecían disfrutar, en cierta medida, de la atención mediática y del fervor de sus seguidores. Era una estrategia de marketing bien orquestada, o quizás, simplemente, la manera en que ambos gestionaban la enorme popularidad que Erkenziküs les había brindado. Pero, ¿era todo parte de la promoción de la serie? Era una estrategia para mantener a los fans enganchados, para generar más interés y, por ende, más éxito. ¿O realmente había algo más? ¿Existía, en la vida real, esa conexión mágica que se veía en la pantalla? La verdad, como suele suceder en estas historias, es mucho más compleja, mucho más profunda. Y es aquí donde entramos en el secreto que les quiero revelar. Resulta que detrás de las cámaras, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, si bien estaba marcada por una gran química profesional, por una evidente admiración mutua, también era, en algunos momentos, mucho más tensa, más complicada, de lo que se mostraba al público. Si bien existía una gran química que les permitía desarrollar sus personajes.
De forma magistral, creando momentos memorables y emotivos, también había diferencias importantes. Diferencias de carácter, de personalidad, de estilo de vida, de ambiciones. Fuentes cercanas a la producción de Erkenci Kuş, así como algunos medios turcos especializados en el mundo del espectáculo, aseguran que hubo discusiones, roces, tensiones y momentos de distanciamiento entre Can y Demet durante el rodaje de la serie. La intensa presión, el ritmo frenético de trabajo, las largas jornadas, la exposición mediática constante y la inevitable competencia profesional fueron factores que en ocasiones dificultaron la relación entre los dos actores. Parece ser que Can Yaman, con su personalidad extrovertida, impulsiva y ambiciosa, con su clara visión de futuro, con su deseo de conquistar el mercado internacional, tenía una agenda muy clara, un plan bien definido para su carrera. Quería alcanzar el éxito a nivel global, quería ser reconocido como un actor de renombre en todo el mundo, y estaba dispuesto a trabajar duro, a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Demet Özdemir, por otro lado, tenía una visión un poco diferente. Si bien también era ambiciosa y deseaba el éxito, parecía tener una perspectiva más centrada en el presente, en el trabajo bien hecho, en disfrutar el momento, en aprovechar al máximo cada oportunidad. Parecía estar más enfocada en consolidar su carrera en Turquía, en seguir protagonizando proyectos de calidad, en construir una base sólida de fans y reconocimiento en su país. Y estas diferencias, estas distintas perspectivas, inevitablemente generaron roces. La exigencia de Can, su búsqueda constante de la perfección, su necesidad de controlar cada detalle, podían resultar, en ocasiones, abrumadoras para Demet. La aparente despreocupación de Demet, su actitud más relajada frente a la fama y el trabajo, podían generar frustración en Can. Además, se rumorea que la presión mediática y la constante atención de los fans, que idealizaban su relación, que los veían como la pareja perfecta, también afectó su dinámica. La necesidad de mantener las apariencias, de ser la pareja ideal que todos querían ver, de cumplir con las expectativas del público, de dar la imagen de una relación perfecta, los habría desgastado emocionalmente. La exigencia de mantener esa imagen, de fingir sentimientos que quizás no siempre estaban presentes, generaba, sin duda, un estrés adicional, una tensión que se manifestaba en su relación. Pero, ¿dónde está el secreto?, se preguntarán ustedes. ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? El secreto, la clave de esta historia, radica en que a pesar de todas estas diferencias, a pesar de las tensiones, a pesar de los momentos difíciles, hubo un momento, un instante efímero y mágico, en el que la conexión entre Can y Demet fue real y profunda. Un momento en el que la barrera entre la ficción y la realidad se derrumbó por completo. Según fuentes confidenciales, según testimonios de personas que estuvieron presentes en el rodaje de Erkenci Kuş, durante la grabación de una escena particularmente emotiva de la serie, una escena clave en la que Can y Sanem se declaran su amor, en la que se enfrentan a sus miedos y dudas y finalmente se entregan a sus sentimientos, la magia sucedió. Las lágrimas, las miradas, las palabras que se dijeron, todo era tan intenso, tan sincero, tan visceral, que tanto Can como Demet se dejaron llevar por la emoción. En esa escena, en ese momento crucial de la historia, sintieron algo más que la conexión que unía a sus personajes. Sintieron algo real, algo auténtico, algo que trascendía la ficción y que se adentraba en lo más profundo de sus corazones. La emoción los embargó, las defensas se derrumbaron, y la barrera entre la realidad y la ficción se desvaneció. Algunas personas que estuvieron presentes en el rodaje de esa escena, que fueron testigos de ese momento tan especial, aseguran que después de que la escena finalizó, después de que se cortó la grabación, Can y Demet se quedaron abrazados durante un tiempo, sin decir nada, simplemente sintiendo la emoción del momento, la energía que había surgido de la escena, la conexión que había traspasado la pantalla. Fue un instante de pura conexión, de pura vulnerabilidad, de pura entrega. Un momento que quedó grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron, un momento que selló, de alguna manera, la magia de Erkenci Kuş. Y es aquí donde radica la clave de este secreto, el secreto que explica, en gran medida, la magia de Erkenci Kuş. A pesar de las diferencias, a pesar de las tensiones, a pesar de las dificultades, Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron ese momento de verdadera conexión, ese momento en el que la magia de la serie, la magia de sus personajes, se hizo realidad. Un momento que, aunque efímero, aunque breve, aunque quizás irrepetible, dejó una huella imborrable en ambos. Después de ese momento, después de ese abrazo, las cosas volvieron a la normalidad. La serie continuó y la relación entre Can y Demet se mantuvo en un equilibrio precario.
Los roces y las tensiones persistieron, pero ese instante de conexión, ese secreto compartido, ese momento de vulnerabilidad, cambió para siempre la forma en que se relacionaban. A partir de ese momento, según las fuentes consultadas, se respetaron más, se entendieron mejor, se valoraron mutuamente, aprendieron a valorar sus diferencias, a aceptar sus diferentes perspectivas, y sobre todo, a celebrar la magia que habían creado juntos, la magia que había cautivado a millones de personas en todo el mundo. Luego cada uno siguió su camino. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando proyectos en diferentes países, consolidando su carrera y cumpliendo sus ambiciones. Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series, trabajando en proyectos desafiantes y demostrando su talento y versatilidad. Pero la huella de Erken Cikus, la huella de ese secreto compartido, la huella de la conexión especial que compartieron en aquel momento, quedó para siempre grabada en sus corazones y en la memoria de los fans. La magia de Erken Cikus, la magia de Can y Sanem, la magia de Can y Demet, siempre estará presente. Este secreto que hoy les revelo, nos enseña algo muy importante, algo que va más allá del mundo de las telenovelas y que se aplica a la vida misma. Nos enseña que a veces la magia de la pantalla, la chispa que vemos en los personajes, el magnetismo que sentimos, es un reflejo, una proyección de la realidad. Nos enseña que a veces los actores, además de interpretar un papel, también viven emociones reales, que trascienden la ficción, que se entrelazan con sus propias experiencias. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, ese momento de conexión, ese secreto compartido, fue el secreto mejor guardado, el secreto que explica, en gran medida, la magia de Erken Cikus, el secreto que nos permite entender por qué esta serie sigue siendo tan querida y recordada por millones de personas alrededor del mundo. Así que, ¿qué opinan de todo esto? ¿Ya conocían alguna parte de esta historia? ¿Creen que esta conexión especial entre Can y Demet, esta chispa que surgió en ese momento, influyó en el éxito arrollador de la serie? ¿Creen que el secreto que les he revelado explica la magia de Erken Cikus? Me encantaría leer sus comentarios, saber qué piensan, qué les ha parecido este vídeo. No duden en dejar sus opiniones, sus reflexiones, sus teorías, aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este secreto revelado, que les haya parecido interesante, emocionante, y que, como les dije al principio, les haya dejado pensando y reflexionando. Gracias por acompañarme una vez más. Gracias por su tiempo, por su atención, por su cariño. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, porque siempre tengo preparadas historias interesantes que compartir. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Chao, chao.